Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. ¿Cómo amanecieron, mis queridos hermanos y amigos? Es un gran placer dirigirme al teleauditorio del programa Buenos días, Señor Jesús, formado por gente linda, que aparta tiempo para orar y meditar en la palabra de Dios. Pues dice el Salmo 88, 13, que la mañana es el mejor tiempo para buscar la comunión con Dios. Mas yo a ti he aclamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Elevemos nuestros pensamientos en esta plegaria. Te adoramos y te alabamos, eterno Padre. Te rendimos honor y gloria, porque eres digno de adoración. Y suplicamos que derrames sobre nuestras almas tu espíritu, y rogamos que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. En su nombre bendito lo pedimos. Amén. Los versículos de nuestra reflexión se encuentran en 1 de San Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, es decir, de Adán y Eva, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dian Fossey fue una norteamericana que dedicó su vida a rescatar de la extinción a los gorilas. Renunció a un estilo de vida lleno de comodidades, al matrimonio, a un trabajo bien pagado, y se fue a vivir a las calientes y húmedas montañas del África Central para vivir con las últimas manadas de gorilas amenazados de extinción. Les ganó la confianza, al grado que la aceptaron como parte de la manada. Dormía entre ellos soportando las tormentas tropicales bajo un impermeable de plástico, y estudió con rigor científico sus hábitos y su estructura social. No fue fácil el rescate de la especie. Se enfrentó a los cazadores furtivos, a funcionarios de gobierno corruptos, y creó conciencia mundial de la necesidad de conservar al primate más grande de todos. Algunos de sus parientes y amigos la consideraron loca, pues no podían comprender por qué tanto sacrificio por unos seres irracionales. Pero Dian Fossey decidió salvar a los gorilas de la extinción y pagó un costo muy alto. Un día la encontraron muerta a machetazos en su cabaña en una montaña de Angola. Pero si no hubiera sido por ella, el gorila ya hubiera desaparecido en su estado natural. Desde que entró el pecado en el mundo, la especie humana estaba condenada a la extinción, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios decidió rescatarnos, y tan pronto como entró el pecado, Dios puso en marcha un plan de rescate trazado desde antes de la fundación del mundo. En 2 de San Pedro
1, 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Todos los ángeles del cielo se asombraron cuando supieron lo que Dios hizo. Jesús, el príncipe del cielo, renunció a sus honores y privilegios divinos para hacerse hombre, y vino a este mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas para convivir con los hombres pervertidos y degradados. El control del diablo sobre el mundo era y sigue siendo casi total, al grado que vino a un mundo creado por él, pero fue ignorado por el mundo. Dice San Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las Sagradas Escrituras estaban sepultadas por las tradiciones, y el pueblo comisionado por Dios para anunciar la venida del Mesías, es decir, del libertador del mundo, estaba cargado de prejuicios que le impedían darle a la Biblia el lugar que le corresponde. Pues Jesús y su misión de rescate es el centro de la Biblia, pero los judíos del tiempo de Cristo habían dejado la palabra de Dios a un lado por seguir las tradiciones acumuladas a través de los siglos. Por extraño que parezca, los tiempos en que vivimos son muy parecidos a los tiempos cuando Jesús vivió entre los hombres. La Biblia ha sido puesta a un lado y prolifera multitud de creencias y cultos con etiqueta de cristianos, pero sin contenido bíblico. Y la segunda venida de Cristo va a tomar por sorpresa a millones de cristianos entretenidos en sus falsas doctrinas. Eso es lo que pasó cuando Cristo vino por primera vez, y puede pasar de nuevo. Sin embargo, el plan de rescate no se detiene ni se altera porque lo ignore la gente. La palabra de Dios registrada en la Biblia estaba al alcance de todos los judíos del tiempo cuando Cristo vino por primera vez, como está ahora, cuando está por volver a concluir el plan. Pues la gente que ama y busca la luz siempre la va a encontrar y va a seguirla, como los sabios de Oriente siguieron la estrella y llegaron a Jerusalén por el rey, preguntando por el rey de los judíos recién nacido. La estrella que guió a los magos de Oriente no era un astro o un planeta, era un grupo de ángeles que guiaron a los estudiosos de la porción de la Biblia que estaba a su alcance. Y fue un ángel quien anunció a los pastores el nacimiento del futuro rey. Dice San Lucas 2, 9 al 14, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios para con la especie humana no se puede poner en duda. Jesús vino a nacer entre nosotros para identificarse plenamente con nosotros. Y el Hijo de Dios se convirtió en Hijo del Hombre para rescatar a la humanidad de la extinción. Y gracias al plan de rescate trazado desde antes de la fundación del mundo, el futuro de la especie humana está asegurado. Dice Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mi estimado amigo, mi querido hermano, el pago del rescate está hecho. La vida eterna y el Edén restaurado son tuyos. La única condición es aceptar el regalo de Dios, a Jesús, el Redentor. Y junto con Él viene todo lo que implica el plan de rescate. Acéptalo hoy mismo. Oremos. Gracias, Señor, porque el futuro está asegurado. Gracias por el rescate pagado. Te pedimos que nos ayudes a apreciar tu amor y a corresponderlo. Que toques nuestros corazones y nos des arrepentimiento de nuestros pecados y acercarnos, Señor, a ti, para ser dignos ciudadanos de tu reino. Por los méritos de Cristo lo pedimos. Amén. Si todos trabajamos unidos, si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Si todos trabajamos, qué gozo será. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su segmento Momentos de Reflexión. Esta mañana quisiera llevarlos a tratar y considerar un tema muy importante, principalmente en la vida del cristiano. Se trata de algo que hacemos todos los días y está considerado en la ley de Dios y es un pecado hacerlo, pero no le damos la importancia que realmente tiene. O consideramos tal vez que hay pecados chiquitos y hay pecados grandes. Tal vez el adulterio, el robo son pecados grandes. En cambio, la mentira, la codicia, pues son pecados chiquitos. Pero Santiago dice que cualquiera que falte en un punto o en una ley, en cualquier mandamiento es culpable de todos. Vamos a analizar algo acerca de la mentira. ¿Qué es la mentira? Es todo aquello que no es verdad. Aquello que estamos falseando los acontecimientos correctos. Muchos dicen la mentira para sacar ventaja. Otros dicen mentira para quedar bien con los demás. Otros porque tienen miedo, por ejemplo, el caso del patrón que se enoje y que los corra el trabajo y dicen una mentira. Pero esto de la mentira es tan fuerte en cualquier medio que nos encontremos. En la iglesia, en el trabajo, en el hogar. Y saben una cosa, Dios aborrece la mentira. Les voy a leer más adelantito textos importantes sobre eso. Pero viene a mi mente una ocasión en que mi hijo, estando en la escuela, en la high school, en la clase de Biblia, llegó un maestro queriendo explicar que existen mentiras blancas.
y diciendo con eso que eran buenas. Mi hijo fue educado en casa que las mentiras son mentiras y que no hay mentiras de colores, sin todas son negras, todas son malas. Este maestro nos platicó nuestro hijo que estaba diciendo que hay momentos en que se pueden decir mentiras y que son buenas. Y mencionaba el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis perseguían a los judíos y habían familias alemanas que escondían a los judíos, y entonces en esos casos la mentira se valía, porque estaban salvando vidas. El fin justifica los medios. La verdad que no debiera ser eso. Él platicaba la historia que cuando la policía llegaba a buscar y preguntaba, ¿tienen ustedes aquí a judíos? La familia contestaba, no tenemos. Entonces muchas veces no tenían que buscar en la casa y se iban y creían. Entonces esa mentira era blanca y no es un pecado. Mi hijo le interrumpió y le dijo, maestro, yo fui enseñado de otra manera. Las mentiras blancas siguen siendo mentiras. Y yo escuché de mis padres una historia en la misma época en que usted platica la suya. En esta ocasión llegó una familia judía a pedir que las escondieran en su casa. Esta familia alemana las aceptó. Ellos tenían un sótano, los metieron al sótano. Y entonces acomodaron de tal manera que pusieron el comedor encima de la puerta para bajar al sótano. Y ahí protegían un poco. Cuando oyeron que los soldados venían a su casa, inmediatamente ellos se sentaron en la mesa y quedaron a esperar qué cosa pasaba. Tocaron fuerte, a empujones abrieron la puerta y dice, ¿tienen ustedes aquí a judíos? El señor de la casa contestó, sí tenemos. Y aquel se queda, bueno, ¿dónde están? Entonces dijo, aquí abajo de nuestros pies. Mira, nos está queriendo, no esté jugando con nosotros. Nosotros estamos preguntando en serio. Vámonos, esta gente quiere vacilarnos. Y salieron. Mi hijo les decía, ve, Dios protegió a esa familia. Cuando se quiere ser fiel a Dios, Dios pone las cosas a tal manera para que no tengan que decir mentira. En los tiempos cuando en Rusia era prohibido entrar cualquier cosa, y se tenían que meter Biblias de contrabando. Y conocemos historias de que venían en la cajuela de un carro y cuando llegaban a la aduana para pasar, preguntaban, ¿qué traen? Pues, vea usted, señor, y abrían la cajuela. Los ángeles cegaban la vista de los aduaneros, revisaban, no miraban las Biblias, y las Biblias pasaban. Cuando se quiere decir la verdad, Dios protege a sus hijos. Cuando dudamos, es cuando tenemos problemas de no ser fiel. Tengo algunos versículos que quisiera compartir con ustedes. Proverbios, el capítulo 6 y versículo 16. Fíjense lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Aquí está, la lengua mentirosa, como parte de las cosas que Dios aborrece. Y sigue diciendo, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras. Fíjese, el testigo falso que habla mentiras. Dentro de la lista de 7, 2 veces menciona las mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. A Dios no le gusta la mentira. Más adelantito, en el capítulo 12, tenemos 12, versículo 22. Dice aquí esto. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Qué quiere decir abominación? Algo que causa náuseas.
Dice, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios se pone contento cuando encuentra personas honestas, cuando encuentra personas que dicen la verdad y que no practican la mentira. Fíjense, aquí tengo un versículo en Juan 8, 43 y 44, que es una declaración muy fuerte. Y seguramente muchos de ustedes ya la han escuchado. Juan 8, 43 y 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Quién es el autor de la mentira? Satanás es el padre de la mentira. Tengamos cuidado. Ahora, en el libro de Apocalipsis, donde ya viene al final de la historia y vienen ya las consecuencias de aquellos que se portan mal, hay un versículo que aquí lo tengo en Apocalipsis 21:8 y menciona el castigo para aquellos mentirosos. Y la verdad es que tendríamos que pensar más sobre esto. La palabra de Dios dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, qué fuerte está esto. Y nosotros tan livianamente tomamos las cosas. Los mentirosos no van a ir al cielo. ¿En dónde podemos practicar? ¿Dónde podemos practicar nosotros a decir la verdad? Pues en nuestra casa, con nuestros hijos. Nosotros mismos a veces enseñamos a nuestros hijos a no decir la verdad. Si alguien toca y vienen a cobrarnos o no queremos, dile que no estoy. Ya estamos enseñando la mentira. Hermanos, ¿queremos ir al cielo? ¿Queremos encontrarnos con Jesús en su segunda venida? Seamos cuidadosos al no decir mentiras. Que Dios los bendiga y nos veremos el próximo miércoles a esta misma hora en su programa Buenos Días, Señor Jesús. Hasta luego. Ahora sí, estamos listos para enfrentar nuestros deberes, pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.